Si naciste mirando Nickelodeon en los 90, seguramente recuerdes a Sabrina, la bruja adolescente, y si sos un poco más viejardo, quizás te suene Clarissa lo explica todo. Los dos personajes fueron interpretados por la exitosísima Melissa Joan Hart, una actriz que supo estar en lo más alto y que un buen día desapareció de la faz de la tierra. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C. Esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una leyenda de los 90. Sabrina, la bruja adolescente, Clarissa, Melissa Joan Hart, una muchacha que un día nadie sabía más ya dónde ella se encontraba. Simplemente se esfumó. Obviamente todos dirán, el sucio Dan le destruyó la vida. Ella es un poco previa a esa época. Se cruzaron, sí, pero ella es verdaderamente previa al sucio Dan. Corría la década de los 90 y Nickelodeon no paraba de crear series exitosas. Los dibujos animados eran lo más de lo más, pero al mismo tiempo estaban saliendo sitcoms que se meterían en el recuerdo de cientos de miles de niños. Entre ellas, claro que sí, la primera fue Clarissa lo explica todo. Esta serie contaba las aventuras de una adolescente que se llamaba así. Clarissa, ¿cómo se iba a llamar? María. Clarissa lo explica todo. Ah, no, sí, esa es María, la que explica. Esta chica vivió una vida bastante particular y lidiaba con los problemas que cualquiera podría llegar a tener, como en la adolescencia. Se peleaba con su hermano, se juntaba con su mejor amigo y cada tanto tenían diferencias con sus padres. Pero por sobre todo el show tenía la particularidad de tener un recurso súper novedoso. Clarissa rompía la cuarta pared constantemente e interpelaba, digamos, a los televidentes al mejor estilo Deadpool. Porque quizás vos conociste la cuarta pared, la rotura, digamos, con Deadpool en la película. Seguramente es probable porque ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos que hacía esto. Pero si vas un poquito más atrás, esta quizás es la primer rotura de cuarta pared que algunos hemos visto en la pantalla. De esta manera compartía sus pensamientos más íntimos con el público y esto hacía que se creara una suerte de vínculo entre el personaje y la gente que miraba el programa, porque básicamente te estaba hablando a vos en esos momentos. El tiempo pasó y el show creció en popularidad y con el tiempo las cosas mejoraron bastante para Melissa. No solamente porque Clarissa se convirtió en un show exitoso, sino porque a partir de eso otras puertas se le fueron abriendo. Un buen día, la productora de televisión, Paula... A ver... No me deja trabajar este perro. Este perro. A ver el perrito. ¡Qué lindo perrito! Listo. ¡Ay! Vamos. Adiós. Un buen día la productora de televisión, Paula Hart, se encontraba acomodando algunas cosas en el sótano de su casa. Fue entonces cuando encontró una vieja revista de Archie's Madhouse perdida entre los estantes de su casa. Cuando empezó a mirar aquellas páginas se encontró con la historieta, con el cómic de Sabrina. Fue en ese momento que se le vino a la cabeza la idea de usar ese concepto y darle forma de Sid. Para el papel principal tenía pensada, claro, a la persona indicada. En lugar de hacer un casting muy extenso, elegiría a la actriz más popular del momento, que era ni más ni menos que su hija. Así, claro como suena, la hija de Paula Hart era Melissa Joan Hart. Por si no te habías dado cuenta que el apellido... ¿No? Si no te diste cuenta cuando los apellidos eran el mismo. A los productores del show no les convenció inmediatamente la idea, pero luego la terminaron aceptando. Lo que querían ellos en un principio era contratar a Sarah Michelle Gellar, pero eso, como todos sabemos, nunca sucedió. El proyecto de hacer una sitcom casi fracasa completamente. De hecho, en un principio destinaron un presupuesto súper mega limitado para hacer una simple película destinada a salir en televisión. Como esa película fue un éxito, tiempo después decidieron reconvertirla en una serie que fue la que todos conocimos. La trama de la serie era la siguiente. Sabrina era una chica aparentemente normal que quería llevar su vida tan común como cualquier otra persona. El problema llega cuando se da cuenta que tenía habilidades mágicas y tenía que acostumbrarse a eso. Así que pasaba los días haciendo una vida de adolescente común mientras se metía en los problemas típicos de cualquier adolescente en edad escolar con poderes mágicos. La cosa es que rapidísimo la serie se convirtió en un éxito y la gente se enamoró de Sabrina. Cientos de miles de espectadores esperaban cada semana un nuevo capítulo de la serie y con cada nueva temporada la popularidad del show crecía más y más. Tal es así que muchas celebridades y estrellas de la música llegaron a pasar por la serie, entre ellas Avril Lavigne y los Backstreet Boys, por citar un par de ejemplos. Como
Como cualquiera podría imaginarse, Melissa Joan Hart estaba a esta altura surfeando la cresta de la ola. No solamente era una de las actrices más populares entre el público joven, sino que también ganaba una interesante cantidad de dinero para alguien de su edad. Pero más allá del éxito de la serie y de que la carrera de Melissa fuese cada vez mejor, pronto empezaron a llegar los problemitas. Algunos de los miembros estables del elenco comenzaron a abandonar la serie y fueron reemplazados por otros. Esto pasó en gran medida porque parece que, a pesar de que en la serie eran todos amigos, detrás de cámaras la realidad era otra y no se llevaban nada bien. Otra cosa complicada del show era la producción en sí misma. A muchos les sorprenderá, pero lo cierto es que cada capítulo requería una cantidad ridícula de tiempo de grabación. Por cada capítulo se tardaba una semana. A eso se sumaba que las jornadas de trabajo eran eternas y superaban las 17 horas. Además, si tenemos en cuenta la época y la cantidad de efectos especiales que llevaba, podemos imaginarnos que la edición de ese material era realmente un infierno. Y por efectos especiales tenemos que destacar uno: el gato, por amor de Dios. El gato a veces era un gato de verdad y otras veces se notaba mucho la diferencia, obviamente, se notaba demasiado. Era un gato animatrónico o incluso había otro tipo de efectos con el gato, pero principalmente era un gato verdadero, cuando iba y venía saltaba, y luego era un gato animatrónico negro que hablaba y no hacía mucha otra cosa. Dame esos 5. Oh, no puedo. La serie siguió un tiempo más y luego de un par de temporadas pasó lo que pasa siempre. La serie empezó a perder popularidad. Eso se debe a muchos factores, pero principalmente a que empezó a repetirse y perdió la frescura y la originalidad que había tenido en un primer momento. Como les dije antes, el público se identificaba con Sabrina porque tenía la misma edad que la protagonista y porque compartían varios de sus problemas, pero a medida que pasó el tiempo, Melissa Joan Hart dejó de ser una adolescente y se fue convirtiendo en una persona adulta. Así fue que hacia las últimas temporadas decidieron que las aventuras de Sabrina pasarían de la escuela a la universidad. Acá la serie empezó a morir lentamente y perdió su rumbo. Después de todo, originalmente la serie se llamaba Sabrina, la bruja adolescente, y ya había dejado de ser una adolescente hace rato. Le hubieran cambiado el nombre: Sabrina, la bruja que ya no es adolescente. Sabrina, la bruja adulta joven. ¿Qué nombre le habrías puesto vos? Coméntame por ahí. Pero, señoras y señores, lo peor todavía no había sucedido. De pronto, a Melissa la fama se le empezó a subir un poquito a la cabeza y empezó a tener una vida cada vez más descontrolada. Era muy común que llegara tarde a las grabaciones e incluso que no hubiese dormido la noche anterior. En más de una ocasión, tuvo discusiones con los productores por llegar directamente de una fiesta en condiciones que no eran apropiadas para grabar. Además, sus problemas de consumo de sustancias extrañas complicaron todo cada vez más. De hecho, en una ocasión fue sorprendida en una fiesta de la mansión Playboy en donde le sacaron una foto sin permiso y la publicaron en la revista. Obviamente, esto causó bastante revuelo y dio bastante de qué hablar. A partir de acá, los rumores no dejaron de salir sobre su vida. ¿Qué estaba consumiendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? Básicamente, se dijo todo sobre ella y lo más probable es que la gran mayoría no haya sido verdad, pero una buena parte, claro que fue verdad. La chica estaba completamente descontrolada. Y aquí hay que hacer un punto y aparte porque muchos adjudican su desaparición a esto, que básicamente se dedicó a la locura. Se dedicó a la locura y ya nadie quiso trabajar con ella. Pasa mucho con gente en Hollywood, que básicamente se dedican al descontrol, a gastar su dinero y ya no tiene prioridad el trabajo. De hecho, cuando fuiste la cara de una serie, porque ella era la cara de Sabrina, durante 7 años, es posible que hayas ganado más dinero del que necesites para toda una vida, pero también es muy posible que pase lo que pasa en Hollywood, que es que más rápido que tarde ese dinero desaparezca. Lo cierto es que, después de participar en el show que la lanzó a la fama, Melissa se alejó de todos los medios y al poco tiempo se casó con el músico Mark Wilkerson y con él formó una familia y tuvo 3 hijos. Parece que el alejamiento de todo tuvo que ver precisamente con la vida de descontrol que dije, a la que según ella era empujada constantemente por estar en el ojo de la escena. Además, hay que tener en cuenta que ella había pasado gran parte de su infancia y toda su adolescencia trabajando sin parar. Digamos, ¿qué le pasó eso que le pasa a
la mayoría de las estrellas infantiles, que es que básicamente se cansan de todo e intentan tener una vida medianamente normal. Así fue que durante 3 años estuvo completamente alejada de todo. Después, poco a poco volvió a participar en algunos proyectos como la película Dirtbags de 2006. Unos años después participó en la serie Melissa and Joey, que duró desde el 2010 hasta el 2015, y en el año 2016 se la pudo ver participando en la película God's Not Dead. A día de hoy, Melissa sigue trabajando en el mundo del espectáculo, aunque lo hace mayormente detrás de cámaras, en donde se dedica a la dirección y a la producción, así que en cierta medida, que para vos haya desaparecido, quizás significa que no viste los créditos de algún que otro show o película. También está involucrada en varios proyectos y causas benéficas destinadas a la ayuda de niños en situación de necesidad, pero lo cierto es que lo más probable es que no se la vea como protagonista de una serie infantil nunca más. Después de todo, ya pasaron más de 25 años del estreno de Sabrina. De cualquier manera, en el corazón de millones, Melissa siempre va a seguir siendo Sabrina, la bruja adolescente o, ¿por qué no?, Clarissa. Lo importante, ¿dónde la conociste vos? Comentame por ahí. Y si tenés algún otro proyecto de ella que no sea ni Sabrina ni Clarissa, que te haya gustado mucho, coméntalo también por ahí. No te olvides de lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Te dejo otro video por ahí. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.